Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita la doctora Guadalupe Antonia Domínguez Márquez, que hizo una tesis doctoral. Hola, 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 Guadalupe. ¿cómo están? Muy bien. Que ha hecho una tesis doctoral sobre los elementos esotéricos de Gustav Meyrink en la Universidad Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Y bueno, si te parece, entramos ya a fondo con tu tesis, con tu hermosa tesis. La verdad que nos ha enseñado mucho. Ay, Eh, gracias. sí, de verdad, de literatura y de ocultismo. Y bueno, tú hablas en tu tesis al principio de que hay una marginación en la academia y en la universidad, ¿no? Con respecto a los Mm. estudios que se hacen acerca de la relación entre el ocultismo y la literatura, por ejemplo, en Goethe, Novalis, perdón, y también, por supuesto, en Gustav Meyrink. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, estoy hablando del contexto latinoamericano, hispanoamericano, el contexto académico, ¿no? Porque en Europa, pues ciertamente ya llevan 30 años, sobre todo en Ámsterdam. Ujú. En la Universidad de Ámsterdam, ahí está como, es el epicentro de estudios sobre el esoterismo occidental. Entonces, en Europa, pues ya hay una tradición más larga de estudiar académicamente estos asuntos, ¿no? Entonces, incluso hay como, en inglés les llaman chairs, así ya como estas posiciones académicas fijas para estudiar esto. Ajá. Entonces, en Ámsterdam está el doctor Wouter Hanegraaff. En Inglaterra, pues la Universidad de Oxford también tenía como su chair, que creo que acaba de fallecer. Y entonces me refiero como las academias latinoamericanas, por lo menos. No sé en España cómo está el asunto, si también hay este tipo de reticencias, Pues sí, pero hay ya está bastantes. cambiando, ¿eh? Mm. Ya está cambiando, por lo menos acá ya está cambiando. En Latinoamérica hemos incluso establecido redes de académicos que nos ocupamos de estos asuntos, Qué como bien. esotéricos en general, en Argentina, en Chile, en Brasil. Pero, pues, por ejemplo, mi tesis es pionera. Creo que mi tesis es la primera en México, Ajá. doctoral. Enhorabuena. Enhorabuena. Ay, gracias. Enhorabuena. En Argentina ya había antecedentes, por ejemplo, en el ámbito de la historia. Me parece el doctor Juan Pablo Gubelo hizo su tesis doctoral sobre cuestiones esotéricas. Entonces ya está cambiando por fortuna el asunto, pero los que nos dedicamos a esto, pues nos toca ir abriendo camino, ir enseñando que los estudios de estos temas se pueden hacer con rigor, ¿no? Que Ujú. son serios y que uno sigue, o sea, tiene los instrumentos académicos, la metodología académica, que ya existe ya 30 años de discusión teórica sobre los estudios del esoterismo occidental. Ajá. Muy bien. Sí, sí, Entonces, tú dices en tu tesis que además, bueno, además de las resistencias dentro de la academia, yo también he observado resistencias en los propios grupos esotéricos que mm, supuestamente deben de velar por el legado de sus fundadores. Y claro, una de las frases que a mí me ha impactado al principio de tu tesis doctoral es que dices que la magia, si debe sobrevivir, debe transformarse en literatura. Yo incluso diría en filosofía. ¿Qué opinas de mm. esto? ¿Crees que realmente la magia debe transformarse en literatura para sobrevivir? esa, esa es una cita de mi maestro, de uno de Sí. los artículos de mi maestro, que el doctor José Ricardo Chávez, quien ha sido el pionero, el que empezó los estudios de cuestiones esotéricas en lo literario, desde la literatura comparada aquí en México. Ujú. Entonces, él había escrito este libro donde era un artículo, donde él observaba justamente este como proceso de traslado discursivo de el discurso mágico encuentra un buen espacio en el discurso literario. Ajá. Sí, sí. Y entonces así resiste las fuerzas un poco de la secularización, hablando como del siglo XIX, ¿no? Sí. La cientificidad, el positivismo, porque la literatura, y sobre todo como la literatura fantástica, ¿no? Siempre ha dado espacio a otras concepciones diferentes del mundo. Sí, sí. De hecho, tú también dices en tu tesis que lo esotérico no es un concepto, sino que es un campo de discurso Mm, relacionado con dejarle un espacio a lo otro, a la otredad. ¿Qué es para ti la mm. otredad? Bueno, desde un punto de vista académico y como post colonialista por un lado, posmoderno por otro lado,
pues es abrir, son esos discursos en general que han estado en las periferias, ¿no? Ajá. Ya sea desde el ámbito de la sexualidad, el ámbito, incluso la misma mujer, y tipos discursivos heterodoxos, o sea, en los márgenes de la ortodoxia religiosa, de la ciencia, y que siempre han estado ahí, por lo menos desde el Renacimiento están ahí presentes, solo Ajá. que no se les ha, justo se les empuja a esa categoría de lo marginal, lo otro, lo heterodoxo. Ajá. Muy bien, sí. Y bueno, vamos a entrar, si te parece, en la biografía de Gustav Menrich. Si nos Ujú, podías decir a grandes rasgos su vida, porque claro, Gustav Menrich viene de un paisaje, la banca, totalmente ajeno ujú. al ocultismo. Si nos puedes contar 3 o 4 detalles que te parezcan importantes de la vida de Gustav Menrich, para los que no lo conozcan todavía. Sí, pues Gustav Meyrink fue un escritor en lengua alemana que nació en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Perdón, 1868 y murió en 1932. Y ya, pues, su nacimiento en el Imperio Austrohúngaro, pues ya es significativo porque es difícil incluso como es que era un imperio multiétnico, ¿no? Entonces estaban, pues, un montón de naciones Sí. diferentes. Entonces están los checos, están los alemanes, los húngaros, los rumanos, o sea, son muchísimas etnias. Y él estuvo sobre todo en la ciudad de Praga, donde había una minoría germanoparlante, pero aunque era minoría, ellos como que dominaban la escena cultural e incluso había intentos de sobajar el idioma checo y los grupos étnicos checos locales, ¿no? Ajá. Entonces él pertenece a esta minoría germanoparlante en Praga, pero es en un contexto multiétnico y él al principio, él es un hijo ilegítimo también. eh, Su mamá era una actriz, entonces él siempre resintió mucho como ese rechazo paterno, ¿no? Afectó mucho su identidad. Y después, y en esta sociedad así bien jerárquica, pues del siglo XIX todavía, eh, pues está la monarquía, ¿no? Entonces eso afectaba mucho la cuestión de su ilegitimidad supuesta y él se dedicó a ser banquero, buscó fortuna en los negocios, él decía que él era el único banquero cristiano en Praga porque en general la comunidad judía era la que dominaba ese tipo de, pues de negocio, pero ahí se ve también ya el discurso antisemita, ¿no? Que pues estaba muy presente también. Entonces, pues le fue mal, como banquero le fue mal, en parte porque la gente desconfiaba de él por su cuestión, o sea, su supuesta ilegitimidad, ¿no? Sí. A mí se me hace raro decir que alguien es ilegítimo, pero bueno, en esas épocas pues así Su era. padre no lo reconoció. Vaya. No, no lo reconoció y Su eso padre pues lo que afectó pertenecía a la nobleza, a la ¿no? nobleza, pues sí, el Sí, padre sí. era noble. Entonces eso lo afectó mucho, después lo acusaron de fraude, pasó un tiempo en prisión y pues en ese contexto como de desesperación personal fue su encuentro con el mundo del ocultismo, que finales del siglo XIX, principios del siglo XX tenía una enorme actividad en toda Europa en general. Sí, Entonces, la anécdota que él cuenta es que en su desesperación iba ya a suicidarse, ¿no? Y sí. que estaba en eso ya preparando la pistola y por abajo de la puerta de su casa le metieron un folleto de grupos espiritistas, me parece, lo que primero le llega es de las famosas seances, ¿no? Entonces dijo él, ay, ¿qué es esto, no? Y que entonces eso lo revivió, le despertó la curiosidad y le dio nuevos bríos. Y también él tiene unos ensayos, Die Verwandlung des Blutes, la transformación de la sangre, donde son varios ensayos sobre ocultismo y ahí cuenta él estas anécdotas y dice que ya a partir de sus acercamientos con estos grupos, porque él estuvo como en círculos espíritas, con una mirada muy crítica, porque él iba a las seances, ya sabes, ¿no? Que se manifestaban los espíritus de los muertos o le salía
El ectoplasma. Ajá, el ectoplasma. Entonces él iba así como escéptico, ¿no? Queriendo ver si sí, si no. O sea, eso es importante también mencionar, que o sea, él siempre mantuvo una mirada escéptica. Después se involucró con la teosofía de Madame Blavatsky, porque son diferentes corrientes. Es muy diferente el espiritismo que la teosofía. Y eh, tenía su logia en Praga, la logia Zum Blauen Stern, creo que sí, Estrella la azul. logia de la Estrella Estrella azul. Azul, y ahí se juntaba con varios personajes. Meyrink hablaba inglés, entonces pues él tuvo una labor muy importante como difusor de los textos teosóficos en el ámbito germanoparlante, porque pues muchos no estaban traducidos y él hizo esa labor y les compartía en la logia, y entonces había una logia en el Imperio Alemán, y me parece que ahí Franz Hartmann, como Teósofo, ¿no? Sí. el teósofo líder, y él hizo por fundar y asentar la teosofía en el Imperio Austrohúngaro, que ahí era más difícil porque todo eso estaba prohibido. Sí. Ahí sí eran sociedades secretas, secretas Secretas, porque, secretas, no como ahora, sí, que estamos nosotros no quitándole el secreto. discretas. Sí, Ahora exactamente, les no, no. dicen, somos discretos. No secretos, somos discretos. Pero allí sí Bueno, era secreto. pues tenemos un amigo común, Eric Dilo, Sí. sí, que sabes que está muy entusiasmado con la figura de Friedrich Eckstein, que, bueno, dices tú en tu tesis que ayudó a Gustav Menrich también a desarrollar su logia, la Estrella Azul. Ujú. Y bueno, esto es una cosa ya no para ti, sino para la gente del canal. Bueno, este canal tiene a tres personas, tres figuras en la parte de arriba, ¿no? Tres, y uno es Rudolf Steiner, claro. Pero los otros dos son Alois Mailander y Friedrich Eckstein. Yo no sé si nos puedes contar algo de Friedrich Eckstein. Eric nos ha dicho que Friedrich Eckstein fue el maestro de Rudolf Steiner, el que lo introdujo en la teosofía, y que a su vez era discípulo de Alois Mailander, que fue el Ujú. posterior maestro de Gustav Menrich cuando dejó la teosofía. Bueno, es que Eckstein era otro escritor y era, bueno, no solo escritor, él era un sabio. En Sí, inglés se utiliza el término polymath porque él sabía de todo, de todas las ciencias, de todas las artes, y entonces él, eh, pues, trabaja con Meyrink también estuvo en el círculo de Sigmund Freud. ajá, O sea, él es muy interesante sí, porque sí. está como en la intersección de muchos como corrientes culturales que se dan precisamente en el Imperio Austrohúngaro y sobre todo en la Viena de fin de siglo, que es un nódulo cultural. Curiosamente, en tu tesis, bueno, tu tesis doctoral se titula también Interfaz, ¿verdad? Ujú. Y bueno, sí, Friedrich Eckstein, no solo eso, fue amigo también de Trotsky, Así es. sí, de Trotsky, de un matemático que descubrió la cuarta dimensión, que se llama, tengo aquí la chuleta, Oscar Simony, y bueno, también editó las obras de Dostoyevsky, bueno, una auténtica interfaz de muchas Ujú, corrientes. ujú. Y estaba en el mundo musical también con Bruckner, Anton Bruckner, y, y sí, y lo que dices justamente de las matemáticas, ¿no? Porque había muchísima discusión en torno a la cuarta dimensión, que en Steiner va a ser muy importante Sí, también. hizo un libro sobre la cuarta dimensión. Y bueno, para que los antropósofos de una vez por todas lo sepan, Rudolf Steiner tuvo un maestro o más, y su maestro pues fue Friedrich Eckstein. Ujú. Eh, bueno, ellos se van a resistir a creer esto, pero bueno, fue Friedrich Eckstein quien lo introdujo en la teosofía, perdón, y fue Friedrich Eckstein quien le enseñó todo lo que tenía que aprender para entrar en la teosofía. Sí, porque Einstein sabía mucho también de ciencias, o sea, era matemático también. Entonces, él estaba en contacto con los grupos científicos también de su época, lo cual Ujú. es muy interesante porque sí es esta figura de, pues sí es una especie de interfaz de varios grupos distintos, ¿no? Sí, Pero también hay que tener en cuenta que en el siglo XIX todavía no estaba bien delimitada la separación, por ejemplo, entre ocultismo y psicoanálisis y ajá. cierto tipo de física ya más experimental, como que, y sobre todo en el imaginario colectivo, estaba todo como mezclado, haz de Vale, cuenta. vale. Todo Ujú. todo lo contrario que ahora.
donde Sí, está todo sí, muy sí. delimitado. No, no, Es, no. En ese entonces estaban todos como en lo mismo. Incluso el mismo Sigmund Freud, aunque, o sea, él hace por separar el psicoanálisis y hacerlo como muy científico, al principio estuvo en contacto con grupos ocultistas y de hecho él dice, bueno, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero quizás la telepatía sí sea verdad. El mismo Sigmund Freud, ¿eh? claro, Entonces, antes de antes Jung, de sí. Jung. Ujú. Ujú. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con la figura de Gustav Merrick, que es quien nos ha llevado aquí. Y él habla de que quizá el impulso que le llevó a meterse en esto del esoterismo fue intentar comprender, ¿no?, el misterio detrás de sus intuiciones. Dices eso en Ujú. tu tesis. Y eso le lleva a la necesidad de escribir novelas para poner en palabras esas intuiciones. Sí, porque él dice que se le apareció esta figura. El piloto. En este ensayo que les digo, el de la transformación de la sangre, Ujú, habla de intuiciones que él iba desarrollando y sintiendo y como visiones que tenía que le pedían justo explorar, ¿no? ujú. Entonces cambió de carrera así de la nada, ¿no? Y como de ser banquero a ser escritor y lo hizo muy bien. El Golem, su primera novela. Es Sí. que, bueno, tiene 5 novelas, pero antes de las novelas, lo primero que Mayrin escribió, y antes de sus novelas ya con contenido esotérico, ocultista, él escribía textos satíricos, entonces burlándose de todo el mundo, ¿no? Tiene estos cuentos así burlándose de las autoridades, de la policía, de todo el mundo. Entonces, y al mismo tiempo fue cultivando esta imagen externa como de dandy, ¿no? Como de raro. O sea, si ya de por sí le decían que era raro y que era un ilegítimo y que estaba en las márgenes, que era un otro, ¿no? En los márgenes sociales. Entonces, imagínense cuando se volvió ocultista, ¿no? Ya, ya. De hecho, se cambió el nombre, ¿no? De Gustav Meyer Sí, se a puso Gustav Menrich. Mayring. Sí, sí. Y Rink en alemán significa, tiene algo que ver con noble, ¿no? Sí, porque él está tratando de enfatizar su vínculo con la nobleza a través del padre, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y también, o sea, él vestía así como aristocráticamente, como un dandy, y su departamento tenía cosas muy raras, ¿no? Como que él conscientemente cultivó esta figura excéntrica. Sí, sí. En España me recuerda mucho a la figura de Valle Inclán. Pero bueno, eso ya es Ándale, otro, sí, ya es otro sí, sí. cantar. Y bueno, tú hablas en tu tesis doctoral de que todos los protagonistas de las novelas de Menrick sufren una transmutación, ¿no?, que tú identificas con las 3 fases de la alquimia, que son Ujú, Nigredo, Albedo y Rubedo. ¿Nos así puedes es. explicar esas fases en qué consisten? Sí. Bueno, la alquimia forma parte, es una de las corrientes de la tradición esotérica occidental. Y tiene que ver con, es una de las corrientes prácticas, porque algunas corrientes son como teóricas, digamos, otras son de práctica, como la magia. La magia es otra de las corrientes prácticas. El ocultismo también, porque no todos son lo mismo, ¿no? Entonces, la Ujú. alquimia implica, uno a veces la relaciona a nivel como de imaginario colectivo popular con el oro, ¿no? Transmutar los metales bajos o básicos en oro, como el plomo. Bueno, sí, eso es parte de la alquimia. La alquimia implica una purificación en realidad del propio alquimista. Es la alquimia espiritual. Entonces, hay varias alquimias, ¿no? Está la alquimia material, que trabaja justamente con elementos propiamente materiales, como los metales, y la alquimia espiritual, que trabaja con el espíritu del alquimista, ¿no? Y su consorte, porque siempre son dos, es el alquimista y su consorte femenina. Entonces, la idea en la alquimia es purificar, ir subiendo de nivel ontológico, porque esa es la transmutación. La transformación, uno puede generar un cambio, pero en el mismo nivel ontológico. Esa es Ujú. la transformación. La transmutación, uno va subiendo en los niveles del ser, ¿no? Y son varios procesos. Entonces, en la alquimia, el primero, el nigredo, y tienen un código cromático también. El nigredo es el negro, el trabajo en negro, que es la putrefacción, la muerte de la materia. Ese es un primer paso de la purificación. Hay que matar la materia, se tiene que, incluso está el elemento de la putrefacción, la muerte y la putrefacción. Y en el imaginario de la alquimia, en imágenes, pues, o sea, sí es muy cruel luego esas partes del proceso, porque
uno ve que cortan los cuerpos en trocitos y los hierven y ¿no? O sea, es violenta la alquimia. Luego viene la fase propiamente de purificación después de la muerte, que es el albedo o trabajo en blanco. Y la última fase es la reintegración de los elementos ya purificados en uno solo, porque la alquimia lo que está separado lo une, lo une, lo Ah, une. Porque el mundo donde estamos, estos niveles bajos del ser, pues son niveles de la división, son niveles del conflicto, porque todo está separado. Entonces la alquimia une, 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 y entonces ya al final ese retorno a la unidad ujú, primordial. ujú. Y se representa a través de las bodas de los consortes, el alquimista y su consorte que van pasando por estos procesos y se unen. Ajá, muy bien. Y en ese proceso alquímico, ¿tú crees que tuvo algo que ver la influencia? Porque, bueno, él deja la teosofía, ¿no? Se queda desencantado con Anne Besant. Y Ujú. Alois Mailander, que también creo que no conocía a su padre, pues se convierte en el maestro de Gustav Meyrink y, bueno, le enseña un sistema. ¿Tú conoces el sistema de Mailander? Me parece, a ver, les daba como mantras, o sea, Mailander les asignaba a sus discípulos una especie de mantra especial a cada uno que tenían que repetir internamente para desatar ese proceso de transformación. Entonces, eso es lo que yo conozco de Mailander, porque no se sabe mucho, en realidad. Sí. No, bueno, de hecho, sabremos dentro de dentro de unos años o dentro de un año un poquito más, porque estamos traduciendo con Eric un libro sobre Mailander. Tú también dices en tu tesis que le daba un nombre Ajá, nuevo, Mailander, les a dan un nombre cada. nuevo, sí. Sí. Ujú. Un Y, nombre nuevo y un mantra. y un mantra, sí. Y según tengo entendido, tampoco he profundizado lo suficiente, ¿no? Intentaban, en el sistema Mailander había que repetir durante mucho tiempo esas frases, ¿no? De manera Ujú, interna, para ujú, integrarlas con partes de tu cuerpo. Se trataba ujú. de llevar la palabra a lo que es la carne. Bueno, tú hablas en tu tesis de que la palabra es un modelo, que el lenguaje es una poiesis, una mímesis del logos divino. Ujú. Tradúceme esto, tradúcenos esto, algo que se entienda, por favor. Ok, es que, a ver, las novelas de Mayring tienen una base alquímica, que es Sí. que todo puede ser transmutado, todo puede ser purificado, todo lo que existe en el mundo, ¿no? Desde los metales hasta los propios alquimistas, todo, incluso el lenguaje, porque hay esta idea de que el lenguaje también está caído, así como el mito de la Ah, caída, que perdimos el paraíso y estamos aquí, en sí. estos niveles degradados, el lenguaje también ha sido degradado. Y eso, en general, esa discusión sobre el lenguaje formó parte del zeitgeist de la época, sobre todo en Austria, bueno, en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Hay Ujú. filósofos como Wittgenstein que están como hablando de los límites del lenguaje, Sí. poetas como Hofmannsthal que dicen yo renuncio al lenguaje, aunque era el poeta más importante en lengua alemana de finales del siglo XIX. Él renuncia al lenguaje porque ya no le da, o sea, no tiene, ha perdido sus poderes poéticos, la poiesis, y de ahí viene la palabra poesía, es Ajá. creación. Entonces el poeta, la palabra poética tiene este potencial creador. Como en la tradición judeocristiana, el mundo fue creado por el logos, ¿no? Ujú. O sea, la palabra de Dios. Y Sí, ahí sí. se ve esa capacidad poética que Ujú. tiene la poesía. Entonces, la poesía, el arte del lenguaje, tiene esas cualidades, pero no el lenguaje degradado. Pero Ya. también el lenguaje puede ser alquimizado, puede ser purificado y se le pueden restaurar esas capacidades de creación. Ujú. Muy bien. Y en ese itinerario alquímico, bueno, a través de las obras de Meyrink, tú hablas de que el modelo teosófico septenario Ujú, está siempre presente, ¿no? Como configurando la personalidad ujú. de los personajes. Sí, ¿Nos puedes contar cuál es ese modelo septenario de la teosofía para quien no lo conozca? sí, bueno, es que Meyrink, como está muy metido en las logias teosóficas y traduce y hace por afianzar la teosofía, al principio, después se
se decepcionó un poquito. Él configura a sus personajes de acuerdo al modelo septenario teosófico, que implica que, a ver, que los seres humanos existimos en un continuum, ¿no? Tenemos varios elementos que nos conforman y que van de lo más material y separado, ¿no? A lo más espiritual y sutil. Entonces, la teosofía ubica 7, digamos, 7 niveles en el modelo septenario, ¿no? Entonces, hasta abajo, pues estarían las partes más materiales como nuestro cuerpo. Sí. Y ahí la teosofía de Madame Blavatsky utiliza terminología que ha tomado del budismo y el hinduismo. Sí. Entonces se utilizan como términos del sánscrito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hasta abajo, el cuerpo como de carne, hagan de cuenta, es el Shtula Sharira, ¿no? Y luego está prana, que todos estos son términos sánscritos, ¿no? Sí. Prana o la energía, el cuerpo vital, Linga Sharira, que es el cuerpo astral, que es cada vez más sutil, ¿eh? A medida que voy diciendo, es que es más sutil. Sí, sí. Kamamanas, que es el cuerpo de los deseos. Luego Manas. Manas inferior. Viene Manas inferior, Manas superior, Buddhi y el Atma o mónada, que ya es esta unidad. Ya. Lo divino, si queremos, lo luminoso. Sí, sí. Y la raíz del problema creo que se sitúa en la relación complicada que hay entre el manas inferior y el manas superior. Y claro, tú y yo estamos utilizando el manas inferior no para esta conversación, sino para nuestra investigación, en tu caso de Merrick y en el mío de Steiner. Es decir, estamos haciendo una alquimia desviada al utilizar el manas inferior. ¿Qué opinas de esto? Es que, digamos, en el occidente cartesiano, como racionalista, tipo así como Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Sí. Tenemos esta valoración de la racionalidad, ¿no? Nosotros en la tradición occidental, pues le damos mucho peso, mucha importancia a la racionalidad, al pensamiento conceptual, al pensamiento analítico, racional. Esto pues también, sobre todo a partir de la Ilustración, ¿no? Y como la teosofía se apropia y filtra de ciertos, o sea, es receptora y difusora de ciertos elementos del hinduismo y del budismo, obviamente filtrados, ¿no? Hay discurso orientalista de por medio, pues es que en estas tradiciones la mente intelectual pues no es el non plus ultra, ¿no? Claro. Ni el pensamiento intelectual, ni la producción así conceptual. Y nosotros, y sobre todo, pues nosotros que hacemos tesis y estudiamos mucho, pues estamos en esas, ¿no? Sí, sí. Pero es un poco, la teosofía quiere ponerlo en, pues lo relativiza, ¿no? O sea, la intelectualidad, el pensamiento como manas inferior. De hecho, esa es raíz sánscrita porque de ahí viene el término humano, del manas. Humano viene de ahí, de manas, ¿no? Y dice, bueno, es que sí, está bien, la racionalidad está bien y la mente y pensarle, pero eso para ciertos niveles de existencia. Está bien en ciertos niveles de existencia. Ya más arriba, pues ya no te va a funcionar. O hay facultades de cognición, de aprehensión del mundo, que son superiores o más sutiles, como la intuición o la imaginación, y que ya eso nos acerca al mana superior, ¿no? Entonces, un poquito lo que la teosofía dice es, pues, relativizar nada más esa celebración a ultranza de lo racional, colocarlo con respecto a otros elementos que están ahí también, que sirve para ciertos niveles, pero más allá, pues no. Como que es deficiente. Wittgenstein dice algo parecido acerca bueno, eso, que hay que tirar la escalera, ¿no? Y llegar a un punto en que se deja el lenguaje atrás. Yo creo, vi en tu tesis doctoral que con esto hay dos posibilidades. Y bueno, yo voy a hablar de la de Steiner. En tu tesis hablas de que hay una parte de estos iniciados o de estos adeptos
que buscan, que rechazan los procesos de cognición relacionados con el manas inferior, ¿no? Esa es bueno, la postura típica, Krishnamurti, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hace diferente a Rudolf Steiner, digo diferente, no mejor, ¿eh? Yo tengo mis dudas en estos momentos de que ese es el mejor camino. Pero por lo que apuesta Rudolf Steiner es por intentar profundizar en los procesos de cognición y hacerlos transparentes a esto que tú llamas manas superior o conocimiento intuitivo, para que ese conocimiento intuitivo se vierta en esos procesos y esos procesos, a su vez, lo transmitan al mundo de una manera lógica y estructurada. Ah, sí. Bueno, eso sería como, podría entenderse desde el discurso alquímico, purificar esos procesos, ¿no? Ajá. O sea, lo cual es lógico en el discurso alquímico, todo es susceptible de purificación, incluso los procesos del manas inferior, ¿no? Es que hay posturas diversas, por ejemplo, en la tradición de la mística Pero se opta por el silencio. Perdona, no, es que has dicho una cosa muy importante. Y caray, claro, yo lo veía como algo de abajo arriba, es decir, no, pero claro, es interesante, es decir, y de hecho, quizás el problema que hay en la antroposofía es que se le ha dado mucha importancia a todo ese discurso, ¿no? Ese discurso que supuestamente está recogiendo el conocimiento de los mundos superiores, pero tú, sin embargo, has dicho una cosa muy importante. Lo importante no es el discurso, lo importante es que a través de ese discurso, el manas inferior, es decir, nuestro intelecto, se depura, se hace más semejante al manas superior. Oye, de verdad, nunca había pensado en esto. Es que hay que tener en cuenta la tradición alquímica, porque sí, el universo, la forma de pensamiento esotérica es jerárquica, por supuesto. O sea, todo está jerarquizado, pero la alquimia es de este mundo caído, de eso que está hasta abajo, en la jerarquía, se puede regresar. Ajá. Que eso es lo lindo de la alquimia, ¿no? No todo está perdido, no estamos aquí, porque esa es la postura gnóstica. El gnosticismo, por ejemplo, cristiano del siglo II, me parece, o sea, dicen, no, es que ya estamos aquí, ya caímos, ya estamos separados de Dios, vivimos en el mundo del demiurgo. ¿Qué es esto? ¡Qué horror! Ya es la jaula de carne, ¿no? Sí. Esa es la postura gnóstica. La alquimia parte de la tradición neoplatónica que sí ve la posibilidad de retorno a través de la purificación y todo es susceptible de ser purificado. Entonces, así como les comentaba, el lenguaje, pues incluso este lenguaje puede ser purificado a través del arte. Ajá. En el siglo XIX la alquimia se va mucho al arte. Por ejemplo, ahí hay, que es algo que un alumno, que estamos muy contentos en nuestro seminario porque ya los alumnos se están interesando mucho más en estos asuntos. Qué bien. De literatura francesa que lo está viendo en Baudelaire, el discurso Baudelaire. alquímico en Baudelaire, por supuesto. O sea, él cuando hace estos poemas de las flores del mal, de cosas feas, ¿no? Una carcasa, ¿no? Un cadáver todo lleno de gusanos, putrefacto. Nigredo. Claro. Y hace un poema hermoso, hace un soneto hermoso de eso. Pues esa es alquimia, alquimia de ese objeto, alquimia del lenguaje. Entonces, por supuesto que el manas inferior también se puede purificar para que sea un vehículo donde pase, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que el modelo universal en la tradición esotérica es emanacionista, o sea, la deidad emana. Entonces, está presente en todos, digo, en algunos menos que en otros, ¿no? O sea, mientras más nos alejamos, pues menos claro o menos fuerte esa presencia, pero permea todo. La deidad todo lo permea. Entonces, está también en el manas inferior, está en la misma materia. Lo que pasa es que habría que alquimizar, ¿no? ¿Y tú no crees que podemos caer en el error de acabar convirtiendo gente como tú o como yo, de acabar convirtiendo todos esos conceptos, ¿no? Todos esos nombres que vienen de los mundos superiores o del mundo imaginalis, de Alama Almital, como dice nuestro amigo Henry Corbin, convertirlo en eso, en meras categorías intelectuales que al final tampoco saben muy bien qué significan? Claro, siempre es un riesgo. ¿Y cómo podemos evitarlo? Bueno, a ver, si estamos partiendo de un contexto no, hablo a nivel...
Sí, no, ¿Personal? no, personal, no. No, pero bueno, al fin y al cabo, Sí, somos sí se científicos, tanto tú entiende. como yo, eres una científica Ujú, humana. Y los sí. científicos tenemos que aportar algún tipo de conocimiento, ¿no? Tendremos que extraer algún tipo de Y conocimiento. trabajamos a nivel conceptual y Sí, estamos en el reino del manas inferior, ¿no? Por supuesto, sí, ahí vivimos. Mira, es que ha habido varias posturas, incluso de intelectuales, o sea, el mismo Wittgenstein dice de lo que no se puede hablar hay que callar. claro, Entonces ahí es donde yo te decía que hay como diferentes formas de enfrentarse a eso, ¿no? En la tradición mística es el silencio. el silencio. Te callas, pues ya mejor no dices nada. O sea, el discurso místico opta por el silencio, es el discurso apofáctico, ese es el Ajá, término, es de ya, callarse. Y ustedes en España tienen una hermosísima y muy fuerte tradición sí. mística. Mm. Santa Teresa, San Juan de la Cruz y... Hemos entrevistado a Pablo Dors, no sé si lo conoces. Ah, sí lo conozco, claro. Pues sí, sí, que tiene una asociación que se llama Amigos del Desierto y sí, hace mucho hincapié en el silencio, en la Claro. tradición esicasta, La- del esicasmo, perdón. Pues sí, el silencio, pero y un ocultista también trabaja el silencio. Bueno, no, un está la voz del ocultista silencio, no. ¿no? La voz del silencio de Es que Blavatsky. puedes, sí, por ejemplo, la voz del silencio, o sea, hay esa posibilidad de optar callar y asumir que hay cosas que no son transmisibles. Pero Y ciertamente, Merrick no no, calla. no, no calla el alquimiza, porque esa es la Ah, otra, ¿no? el O te alquimista. callas o transmutas, Ah, es la otra. qué bueno. Entonces, él se va por la vía de la alquimia y de la alquimia del lenguaje, pero incluso en sus novelas él sí dice, y yo por ahí doy un par de citas, ¿no? Hablar aquí no es lo mismo que hablar acá, y escribir aquí Mm, no es lo mismo que escribir acá, ¿no? ya. Entonces él opta por la transmutación, no por la vía apofáctica del silencio, que Ujú, es otra vía, ¿no? Simplemente decir, no se puede, es inenarrable, se vive o no, y no se puede transmitir, ¿no? Pero claro, el alquimista, por eso la alquimia es esta dimensión práctica, ya. Que al donde final, están activamente purificando el mundo, el lenguaje y a sí mismo. sí, sí, y tú hablas en tu tesis doctoral de que al final la meta es desarrollar unos órganos internos, ¿no? Órganos Ujú. internos, la visión interna, hablas del tarot como Sí, un método para desarrollar la visión interna, la audición interna, hablas de la palabra pura y el sentido sí, interno. la clariaudiencia, la clarividencia, que ahorita estoy estudiando justamente a otro escritor que es coetáneo de Meiring, que es Franz Spunda. Ah, no lo conozco, no lo conozco. Ah, a ver, te voy a enseñar así rápido. También está escribiendo en los años 20 más o menos y tiene novelas alquímicas y novelas teosóficas y yo me lo acabo de encontrar y estoy así fascinada, es mi nuevo proyecto. Ah, Entonces, por ejemplo, tiene esta novela de de Bachan. Bachán, mira Este es un tú. término teosófico de Bachan. Y un dibujo de Bemme en la portada, Un dibujo de Böhme de que Jacob es, Bemme. así es, que es de la tradición teosófica del siglo XVII, porque hay teosofías en plural, ¿no? Está la Sí, teosofía del siglo II, la teosofía del siglo XVII, la de Jacob Böhme, la teosofía de Madame Blavatsky de finales del siglo XIX, y son diferentes. Entonces, aquí se ve la caída, la emanación, la caída al mundo, pero sí. el regreso. Y el Ujú. regreso es la alquimia, la posibilidad de regreso, ¿no? Entonces, hay que saber también leer esas imágenes, ¿no? Alquímicas, Ajá. teosóficas. Entonces, pues lo que me estoy dando cuenta ahorita ya es que hay toda una tradición de novela esotérica alemana de principios del siglo XX. Entonces, de Bachan es un término teosófico, Sí. Das Ägyptische Totenbuch, el libro egipcio de los muertos, del mismo autor, y Ajá. esta que es Baphomet. Baphomet. Baphomet, sí, claro. Claro, el dios de los templarios. Ajá, der geheime Gott der Templer, Hablas de él como Mercurio, ¿no? Como sí, Mercurio. claro, pues que Baphomet, pues es que también cobra varios significados, ¿no? En el ocultismo del siglo XIX es una deidad alquímica, o sea, Baphomet es un dios de la alquimia, ¿no? Entonces, pues está en el Zeitgeist alemán de principios del siglo XX Ajá. y, y es muy interesante porque están muy preocupados por la cuestión de la purificación, la alquimia,
y salir de estas dimensiones caídas del ser, y que uno lo entiende también en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, es como se les está acabando el mundo, qué horror. Y obviamente, pues hay todo un discurso mesiánico, ¿no? O sea, donde hay apocalipsis, hay mesianismo. Entonces, el Mesías puede tomar varias formas. El alquimista de estas novelas es una especie de Mesías, ¿no? O ahí también tomando la tradición budista a través de lo teosófico, obviamente. Sí, El budismo Mahayana del Bodhisattva, que es este ser que se ilumina, pero por compasión con los demás seres sufrientes que aquí andamos, se queda, ¿no? Se queda a sí, sí, ayudar. sí, es cierto. Entonces, pues está ahí y es algo que hay que estudiar y que de lo que yo he investigado, pues tampoco se está haciendo en Alemania. De No, Spunda hay un libro y no, me acaba de llegar la semana pasada, tenía yo así como que estaba muy emocionada y vi la bibliografía y no hay libros de teoría de esoterismo occidental, lo cual me llamó la atención. Entonces hay mucho trabajo que hacer porque pues están estos discursos, ¿no? bueno, menos mal que estás tú, Ah, pues que, sí. claro que sí, porque en castellano estos libros no están editados, ¿verdad? No, no, no. Creo que hay una traducción del libro egipcio de los muertos, pero de los demás no están traducidos. Entonces hay Bueno, trabajo de traducción que no te hacer. preocupes. Para aquellos que no sabemos alemán, tenemos el ejemplo de Joseph Smith con sus dos piedras y su sombrero. Sí, sí. Yo creo que él también se estaría riendo. Y bueno, aunque no sepamos alemán, pues intentaremos verlos interiormente. Bueno, hago una broma con esto, pero porque, a ver, creo que está bien hacer bromas, pero en el fondo, por ejemplo, Alois Mailander era casi analfabeto, es decir, de lo que Ujú. se trata es de al final desarrollar la audición interna, es decir, que tú no necesites del manas inferior para poder traducir nada, sino que lo veas que se te diga directamente desde dentro, ¿no? Sí, sí, porque el conocimiento intuitivo es no mediado, es inmediato, es no mediado. Y entonces el lenguaje es un nivel de mediación pues, bueno, en el mana superior pues ya se prescinde de mediaciones, es inmediato, ¿no? Ya, ya. Y por eso, pues muchas veces en la tradición esotérica, este tipo de personajes pues no muy desarrollados intelectualmente, a veces son vistos como una vía más pura para el Sí, desarrollo de esos órganos internos, ¿no? Y de esas sí. facultades. Yo en eso, la verdad, me da igual que sean más o menos desarrollados, pero lo que sí te puedo decir, tú también has leído algún fragmento de Mailander. A mí personalmente, bueno, las poesías, no son poesías, pero son como pequeños haikus de Alois Mailander me parecen impresionantes y me recuerdan muchísimo a los ejercicios esotéricos que luego Rudolf Steiner desarrolló Ujú. bueno, en su sociedad antroposófica. Pero bueno, si algún día desarrollo la audición interna Me te- avisas, para me hacerte, echas un grito. para hacerte traducción del alemán. Bueno, vamos a ponernos serios. Eh, aunque en el fondo tampoco es algo para ponerse serio, porque claro, el espiritismo es algo que en el fondo ha rodeado todos estos temas. Es decir, hay algo muy elaborado en estos temas, pero también hay algo muy barrio bajero, como diríamos aquí en España. Algo muy pachita, como ¿Qué es diríais en México. Pachita? ¿No sabes quién es Pachita? Por No, favor. no, pero Pachita. algo muy Pachita. Pachita es el icono nacional de México. Era una chamana que... No conoces a Pachita, conoces a Jacobo Greenberger. Fue un... Ah, sí, sí, Pues sí. Jacobo Greenberger estudió a Pachita, varios chamanes mexicanos. Todos Es eran que muy... ubico a María Sabina, pero a Pachita Ah, no bueno, lo María ubico. Sabina es otro ejemplo. Sí, sí, Ujú. la señora de los hongos, de Sí, los sí. honguitos. Sí, sí. Pero es eso, en el caso de Pachita pertenecía a una sociedad, bueno, una iglesia, creo no recuerdo el nombre, una iglesia donde, bueno, se contactaban con espíritus. A Pachita la Mm. visitaron hasta presidentes del gobierno, para que la Ah, pues la voy a operasen. investigar, la voy a checar. Sí, Pachita. sí. Si puedes investigarla a través de Jacobo Greenberger, bueno, que es de los más serios. También estuvo Jodorowsky con Ujú, Pachita. Y ujú. eso, lo importante, que el espiritismo juega, es decir, que te entre un espíritu, sea lo que sea eso, ha jugado un papel muy importante en todo este movimiento. Incluso en Blavatsky, que empezó siendo espiritista, Ajá. aunque luego reniegue de eso.
Y bueno, yo no sé qué opinas tú de espiritismo. Yo te voy a decir de manera muy rápida lo que opina Rudolf Steiner. Para Rudolf Steiner, los espíritus no son un más allá, sino son un más acá. Son nuestros pensamientos. En eso es muy parecido a Emanuel Swedenborg. Para Rudolf Steiner, nuestro cerebro es una caja de resonancia, a través Ujú, de la cual nuestros ancestros, ujú, o los espíritus de alguna manera, influyen en nuestros humores y a través de nuestros humores, pues desarrollan una serie de pensamientos. Y de hecho, Rudolf Steiner dice una cosa que, bueno, me parece muy interesante. Dice que la mejor manera que tenemos para rezar por nuestros ancestros que ya no están aquí es tenerlos presentes mientras leemos, porque así nuestros pensamientos se convierten en miel para ellos y de esa mm, manera se alimentan. Bueno, el papel del espiritismo en Gustav Meyrink, ¿cuál crees tú que es? ¿O en la alquimia? El mm, contacto con los espíritus, los ujú. aliados, como diría Carlos Castaneda. Este, bueno, es visto desde una perspectiva negativa, el Negativa. espiritismo. Ajá, totalmente negativa. Y ahí porque está la influencia fuerte de Blavatsky. Como bien dices, Blavatsky empezó en los ámbitos espiritistas, pero tanto ella como el coronel Henry Steele Olcott, que fueron los fundadores de la Sociedad Teosófica, él en sus diarios, que son muy interesantes, se titulan Old Diary Leaves, Ajá. donde, o sea, él explica cómo va siendo el desarrollo de la Sociedad Teosófica, su organización y todo. O sea, como que la misión de Blavatsky era desde, se estaba popularizando el espiritismo, ¿no? El espiritismo empieza en Estados Unidos en 1848 a nivel popular, o sea, esto de como de barrio, ¿no? Que mencionas. Con las hermanas Fox, me parece, que Sí, eran las las hermanas hermanas Fox, Fox, sí. que eran estas como campesinas muy sencillas que decían que escuchaban estos golpeteos, los famosos rappings y que había, se identificaba como una especie de inteligencia detrás de ellos porque se comunicaban, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que esto surge en el contexto del expansionismo de todo tipo, ferrocarriles, el telégrafo, está el colonialismo. Entonces, a nivel mundial, como que hay expansión y comunicación en general con otros ámbitos Ajá. geográficos, ¿no? Claro, claro. Entonces está el telégrafo, que también el telégrafo funciona dando golpeteos, ¿no? Sí, Y sí. los espíritus se comunican así como por telégrafo. Qué Entonces buena, hay que nunca, entender nunca lo había visto de esa manera. Claro, lo de los es que hay golpecitos. que entender el contexto, ¿no? Claro, Como, claro. dónde surgen estos fenómenos, de dónde están abrevando, y a nivel, digamos, popular, el espiritismo tiene toda esta cuestión de la espectacularidad, ¿no? Del show, porque la gente quiere ver las mesas moviéndose y el ectoplasma y que el medium, pues, o sea, todo el show, ¿no? Y que Sí. vuelen las cosas por los aires. Entonces, hay un nivel del espectáculo. Ya que esto llega a Europa y en Francia se sistematiza con Allan Kardec, que es como el que le da, como que sistematiza el espiritismo, como que le da un contenido filosófico y lo ordena y lo arregla y bueno, entonces desde mitad del siglo XIX esto estaba así en el aire y había muchísimo interés y los fenómenos espíritas y Madame Blavatsky lo que quiere, ella dice que lo que quiere demostrar es, a ver, los fenómenos son reales, pero no las causas, no son causados por lo que dicen los espíritas. O sea, no son los espíritus de los muertos, de los antepasados que vienen y se manifiestan, porque dices, eso es como una vulgaridad pensar que yo puedo así llamar al show al espíritu de los grandes, ¿no? Claro. Entonces, esa, porque también, según el modelo septenario teosófico, acuérdense que nuestros componentes se van volviendo, o sea, cada vez más sutiles, ¿no? Entonces, lo que entendemos como una personalidad, o sea, yo, Guadalupe, o las demás personas, esos son niveles inferiores que se van deshaciendo, ¿no? Entonces, Ah, querer pensar que viene el espíritu, así que yo me muero, haz de cuenta, yo me muero y yo regreso como Guadalupe a la SEANS porque me llamaron y me manifiesto tal cual como Guadalupe, pues no, porque, o sea, entonces la explicación teosófica dice, es que bueno, realmente en estos niveles del septenario, después de la muerte de la persona, quedan como, ellos los llaman cadáveres astrales, hagan de cuenta como si quedaran marcas, sí. rastros,
en las dimensiones de lo que nos constituyó. Cascarones, sí, cascarones. Cascarones, sí, que se tardan un ratito en deshacerse, sí. pero que el medium y esto pueden como que el medium les puede prestar su cuerpo astral y es una especie como de parasitismo, hagan de cuenta, que esos restos van a chupar, van a parasitar, vampirizar, son como vampiros, entonces que pueden ser esos restos astrales, esas cascarones, o pueden ser otras entidades que existen en el mesocosmos, en el mundus imaginalis, ¿no? Que uno ni sabe quién es, qué cosa, si es bueno donde o es malo. se corporifican los espíritus y se espiritualizan los cuerpos. Sí, Así es. Entonces, esa es como una visión negativa desde el lado teosófico, que es la que adopta Gustav Meyrink. Entonces, en sus novelas, los antagonistas van a ser los espiritistas. Y los buenos van a ser los alquimistas teósofos, ¿no? De hecho, claro, a lo mejor podemos identificar esos espiritistas o esos espíritus con lo que en el dominico blanco se llaman las subpersonalidades, que tú dices en tu tesis doctoral que tienen que, disolverse, ¿no? Destruirse para poder progresar. Ya. Sí, mientras tú hablabas se me venía a la cabeza una cosa, cuando describías usar los cascarones para que luego el medium le dé de alguna manera vida, ¿no? Rudolf Steiner dice que no es tan diferente de lo que hacen los historiadores. Es decir, sí, la historia es una manera muy académica de hacer ouija. Espiritismo, ¿no? Espiritismo. Sí, como que yo le presto mi interpretación y obviamente mi filtro, ¿no? Como yo lo estoy comprendiendo, entendiendo, entonces yo doy una versión de los hechos, ¿no? Pues siento decirte, eres la medium de Gustav Meyrink. Somos los mediums, sí. Bueno, mira, no lo había pensado así. Me haría así, mira, vete, va de retro porque los mediums, pues no son, es que, ¿sabes qué? Es como, también el mismo Henry Steele Olcott, dices que los ambientes de la seance espiritista son equiparados a una especie de prostitución espiritual, ¿no? Es como que, ay, guácala, le estás pasando tu cuerpo astral para que te parasite, para que te posean estas presencias. Entonces, luego es bien interesante porque a nivel de discurso se usan muchas metáforas o elementos que recuerdan el imaginario sexual. Sí. Hablas de eso, como de hablas de eso en tu tesis, sí. Y la prostitución de tu espíritu y que son ambientes bien sórdidos. Entonces los teósofos dicen, o sea, cuidado con esas seances, no lleven a los niños, no lleven a los viejitos, no lleven a personas vulnerables porque se les puede pegar, así como ahorita que está de moda los virus y el COVID, o sea, como si se les pegaran esos virus, como si fuera un ambiente sucio, ¿no? Sí. Bueno, en México hay mucho y en Galicia, donde vivo yo, también hay mucho, en las romerías. Bueno, todavía sigue muy vigente todo eso. Y sí, lo que dices, esto es un ambiente un poco sórdido y un ambiente también muy, a veces superficial, donde están mezclados sentimientos como el miedo. Sí, entiendo lo que dices. Y la ignorancia, porque, a ver, el espiritismo empezó a mediados del 19, literal 1848, pero volvió a tener una especie de boom principios del siglo XX, justo con la Primera Guerra Mundial, porque uno entiende que la gente, pues tantas pérdidas, ¿no? Y tanto dolor, y hay un nivel muy fuerte emotivo del espiritismo, porque la gente quiere mira, ver qué pasó con sus muertos, sí. ¿no? No, de hecho. En momentos de dolor. Sí. Bueno, estoy hablando, bueno, creo que es la primera entrevista en la que hablo tanto de Rudolf Steiner. Espero que dejen de vetarme los antropósofos, pero no, es que me despiertan muchas cosas. Y Rudolf Steiner dice, por ejemplo, que las guerras se utilizan para que haya muchas muertes, haya muchos espíritus o muchos cascarones y poder de alguna manera restablecer un puente entre lo que llamamos el manas inferior, el intelecto, y el otro lado, el mundo de los espíritus. Bueno, es una... Pues es que eran cosas que estaban eran discutidas en ese momento. Mira, mi maestro, el doctor José Ricardo Chávez, sacó el año pasado una antología que se llama Isis Modernista y antologó muchos textos. Déjame enseñar. Sí. Es muy buen libro. Isis Modernista, escritos panhispánicos, o sea, de España y Latinoamérica, sobre teosofía, espiritismo y el primer Krishnamurti, 1890-1930. Qué interesante. Sí, deja que se vea bien. Muy bien, qué interesante. José Ricardo Chávez, pues muchas gracias. Entonces, es una antología buenísima porque, o sea, no solo hace
para cada texto y más bien para cada autor hay un ensayo chiquito introductorio que lo contextualiza y todo. Pero ahorita me estaba acordando, y no me acuerdo de quién es el texto porque son tantos, pero que aquí en México, ¿no? De las seances espiritistas en México, finales del siglo XIX. Entonces dicen, pues sí, cuánto dolor, ¿no? Y más ahorita en la guerra en Europa que tanta gente ha perdido a alguien. Entonces se habla de eso. Se habla de estos momentos, pues, mundiales de dolor, de pérdida, y también esto nos habla de que las religiones ortodoxas no están dando el Claro. soporte, o sea, están en un momento de una especie de decadencia, ¿no? Sí, En sí. términos de que no le están dando a sus fieles el consuelo, el soporte que ellos buscan, y entonces por eso mucha gente acude a las sesiones A espíritas, los ¿no? medium. A los medium, Sí. intentando buscar Sobre todo son mujeres, por encontrar. cierto. Sobre todo son Sí, mujeres. De hecho, tú hablas de una relación entre la feminidad y la mediunidad. Y hablas de sí, la fe fatal, la fe angelical y la mujer cotónica. ¿Nos puedes explicar un mm, poco todo bueno, es eso? que, a ver, si bien en los hechos hubo mediums, mujeres y hombres, eh, en el discurso literario se habla más de las mediums mujeres, Ujú. más que de, o sea, se habla más de mediums mujeres que de hombres, aunque en los hechos pues hubo de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la mujer ha sido relacionada con lo pasivo, con la pasividad. La mujer, incluso hablando del imaginario sexual, o sea, la Ujú. mujer es el elemento supuestamente pasivo, el receptáculo, esto es como desde Aristóteles, Sí, o sea, sí. como el receptáculo de la simiente masculina, ¿no? Entonces, ya de por sí eso la va a hacer, todo esto es en supuesto, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo ni nada. Supuestamente la hace propensa a vaciarse y ser receptáculo del espíritu que la posea. Por eso a nivel literario se habla de que pues es mejor una medium femenina que un medium masculino, porque la mujer tiene esta capacidad de ser un receptáculo de por sí, ¿no? Ya, 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 ya. Y como esta cuestión, una tendencia supuestamente de las mujeres a prostituirse. Y esto Ujú. viene en el imaginario germánico de finales del siglo XIX y principios del XX, de una obra que fue muy influyente de Otto Weininger, que Otto Weininger pues era un filósofo que tristemente es célebre porque él era judío, pero es súper antisemita y súper misógino. Ujú. Y tiene este libro, Geschlecht und Charakter, género y carácter, o sexo y carácter, creo que ha sido traducido como sexo y carácter, donde pues habla cosas horrorosas de la mujer, pero fue muy exitoso en su tiempo. Ajá. Entonces la mujer como materia, entonces la Como mujer materia. tectónica, la Sí, mujer como terráquea, ¿no? O sí. sea, la mujer que jala hacia abajo. Ujú. Entonces, el hombre que quiere espiritualizarse, que quiere trascender, no, la mujer lo va a jalar al elemento tierra, ¿no? Lo Ujú. acuático también, lo nocturno. Entonces, pues hay un recelo ante la mujer, ante el Pero, cuerpo ujú. femenino, como que da miedo, entonces hay que castigarlo, hay que disolverlo. Entonces, en Mairink, muchos de estos mediums o van a tener algún rasgo de feminización o rasgo de exotización Ujú. o de algún tipo de perversión, Ya, ya, incluso ya. cuando son hombres, ¿no? Porque hay esta tendencia también como a prostituirse, a prestar su cuerpo y su espíritu, su cuerpo astral a ser ocupado por Ujú. las cascarones estos. Sí, Entonces, sí sí. hay un código de género ahí. Ajá. ¿Y la mujer angelical? Ah, pues es ¿Qué que la papel? mujer angelical es. Estos son tópicos del 19 que Sí, ya claro, están muy claro. estudiados, como la femme fatal, la femme angelical, pero que aquí pues tienen esta versión esotérica, ¿no? Que es un poco lo que yo estudié. Cómo se ven esos tópicos de la femme fatal, que es súper sexual, el cuerpo, lo corporal, el dinero, porque también le va a interesar como el oro, ¿no? El dinero. Y es como pierde a los hombres, ¿no? El hombre que se involucra con la mujer fatal, pues va a acabar muerto, pobre, devastado, ¿no? Todo. Y está la mujer angelical o la monja doméstica, que es esta mujer que tiende más hacia lo espiritual
y es casta, Ujú. y muchas veces pues se enferma y se muere joven, la Ya, ya. famosa tísica, ¿no? La de, ay, la tuberculosis. Entonces se desembaraza, digamos, de su cuerpo muy convenientemente a través de la muerte o la enfermedad, ¿no? Y Sí, eso sí. les encantaba a los artistas del siglo XIX, porque pues hay una visión ahí muy misógina del asunto. Y Meyrink lo tiene, sus protagonistas pues son o la mala mujer que los quiere seducir o sea, el alquimista pues puede toparse con peligros, ¿no? Ya, Uno ya. de los peligros es creer que la alquimia es el oro, que ya que tienes el oro es como ya quedó, ya Ajá. triunfé, ¿no? Y Muy que bien. se olviden de que la alquimia es espiritual. Y ahí muchas veces habrá personajes femeninos que los seduzcan a través del sexo y el dinero y el oro a que fracasen, ¿no? Ujú. Y la mujer angelical pues se muere, se le quita el cuerpo, ¿no? Eso que tanto miedo da, y ya queda ahí como esta presencia angélica que lo va a ayudar o lo va a guiar y ya no es peligrosa porque pues ya no es seductora, ¿no? ¿Con Y qué muchas arquetipo, veces, ¿hmm? con qué arquetipo te sientes tú más identificada? Si es que te sientes con alguno. No O me con los siento tres. con ninguno Con porque, ninguno. no, porque se me hace que son como representaciones bien polares de lo femenino, ¿no? Sí, ¿verdad? Y pues la mujer existe como todo ser humano de todo, ¿no? Entonces, no se me hace ni decir que la mujer es pura sexualidad, maldad y cosas así, ni decir que es pura castidad y pura renuncia y maternal y todas esas. Pues no, no, De es que hecho, no, de hecho ninguno me. tú estás muy interesada, me dijiste al principio, en el tema del Tantra, Sí, en me relación con interesa Gustav Meyrink. mucho. ¿Y por qué? Sí, em, bueno, me interesa en general la cuestión de la magia sexual, Ujú. que un poco mis investigaciones me han llevado más hacia eso, o sea, en Miring vi cómo se ve la teosofía y el espiritismo desde la visión teosófica, o Sí. sea, los teósofos que lo ven como algo malo, porque ver el espiritismo desde sí mismo es otra cosa, ¿no? Em, pero mis últimas investigaciones pues me han llevado mucho a ver qué pasa con la recepción del tantra. De lo último que me ha tocado estudiar es un escritor chileno que justamente leyó mucho a Meyrink y está muy influido por Meyrink, que es Miguel Serrano. Miguel Serrano fue Miguel embajador, Serrano fue un hiperbóreo, fue un nazi, así ¿verdad? es, Un nazi, sí, 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 sí. un nazi, totalmente. Bueno, para decirlo, se llamaba nazista, nazi esotérico, ¿verdad? Así Sí, sí, es. nazi Bueno, esotérico, nazismo esotérico. hitlerista esotérico, Exactamente, porque porque para Hitler era un avatar, sí. sí, así es. Entonces, me ha tocado investigarlo, ya tengo 2, 3 ahí publicaciones, y pues es un personaje que yo creo que no está muy estudiado. Había como 2, 3 artículos nada más cuando yo empecé. Fue novelista también, entonces a mí me interesó ver sobre todo como su trabajo literario, que hay Sí. mucha influencia de Meyrink, muchísima. Eso ya viene un libro. Esperemos que el próximo año tengo un capítulo sobre la recepción de Meyrink por Serrano, Ujú. y él justamente se va a enfocar en esa cuestión tántrica de Meyrink, que Meyrink deja en su última novela, como la descripción de una ceremonia tántrica, un Tántrica. rito tántrico sexual, que en Meyrink sale mal, o sea, es en detrimento del protagonista, Ajá. pero que Serrano toma ya con una visión positiva de lo tántrico. Y Ujú. entonces la ceremonia tántrica va a, va a ayudar al héroe, o sea, lo va a fortalecer, Sí, cosa que sí. no. Entonces, me ha interesado últimamente ver qué pasa con esa recepción de lo tántrico. Sí, también Entonces, por eso me ha interesado. un discípulo de Miguel Serrano que se llamaba Luis Felipe Moyano, A eh, él no lo ubico. Ninro de Rosario, hizo un libro que se llama El misterio de Beliciana Vilca. Bueno, no es un tema que me guste en especial, pero sí sé que utilizaba precisamente a la mujer cotónica Uh -huh, como arquetipo a través del cual el virya, el guerrero, uh -huh. tenía que... ¿Me repite su nombre? Sí, Luis Felipe Moyano, Luis Felipe Moyano. sí. Eh, y Mira, el saco libro... y saco plumas y Te ninguna lo mando, sirve. nada, no te preocupes, te lo envío luego por correo. ¿Eh? Ok, muchas gracias. No, no hay de qué. Eso sí, yo eso lo definiría como tantrismo negro. ¿Eh? Es un Uh -huh, tantrismo muy oscuro, en el sentido de que
Bueno, claro, es lo que tú dices, ¿no? Se intenta potenciar la etapa de Nigredo en todo, en la mujer, en el acto sexual, en la mente. Se intenta destruir, pero a diferencia de lo que es la teosofía, la meta es crear una corrupción, una destrucción de nuestras subpersonalidades, pero para al final independizarse de lo que es el universo, es decir, convertirse en una especie de Dios, no en algo que se fusione con un universo, que será como tú decías, ¿no? El Bodhisattva, sino una especie de Dios. Bueno, ya te enviaré todo esto. Y bueno, Sí. para ir terminando esta entrevista tan interesante para mí, por lo menos, te quería preguntar, bueno, a nivel personal, ¿qué te ha aportado a ti esta tesis y qué crees tú que puede aportar Gustav Menrich a los chicos y las chicas del siglo XXI? Mm. Bueno, a mí me fue la entrada a todo este mundo de lo esotérico, ¿Sí? que es una terra incógnita con pocos exploradores. Bueno, pues yo como explorador te digo que te andes con cuidado con Miguel Serrano y con Luis Felipe Moyano. No, o sea, yo lo sé, por supuesto que pongo todas mis distancias y lo he estudiado desde un punto de vista estrictamente académico, Sí, yo también. porque pues dice cosas terribles, ¿no? Pero mi postura siempre ha sido, pues es que más vale que se estudie y se estudie Claro, bien a dejarlo así. Y claro. entonces yo, o sea, a mí me interesa rastrear cómo viajan ciertas ideas, la Ujú. recepción de ciertas ideas y su distribución en otros contextos, ¿no? Porque a mí eventualmente, o sea, también yo quiero entender por qué el discurso neonazi puede ser exitoso en Latinoamérica, que es un continente mayormente mestizo, ¿no? Sí, Y entonces creo que es importante estudiarlo con rigor y con la sí, distancia, tienes por toda la supuesto, razón. necesario, Tienes ¿no? toda la En vez razón. de dejarlo así como Sí, nadie quiere tocar eso, lo entiendo por qué, pero creo que es necesario. Entonces, y hay que hacerlo con seriedad, con rigor, con distancia. sí. Entonces, esa ha sido mi experiencia con Serrano. Eh, y como germanista también, como una germanista mexicana. Y que creo que tengo las bases, las herramientas para entender desde lo académico, pues un fenómeno como el nazismo esotérico, ¿no? Ajá, muy El bien. hitlerismo, perdón, el El hitlerismo hitlerismo esotérico. esotérico. Y cómo se ve en las novelas de Miguel Serrano. O sea, yo lo vi sobre todo por lo literario. Ujú. Y a Entonces hay nivel, que tener mucho cuidado y ver cómo viajan las ideas, cómo se transmiten las ideas. y a Esa ha nivel, sido y como... a nivel personal, ¿qué te ha aportado este estudio de Gustav Menrich? A nivel Ah, personal, de Miring, te abrió, te bueno, abrió el camino al o sea, me abrió esoterismo? el camino al esoterismo, eh, am, que es una riqueza que no se agota. Por ejemplo, ahorita ya estoy con Franz Spunda y entonces eh, o sea, estamos abriendo aquí en México, los germanistas mexicanos, mis alumnos, una línea de investigación. Ajá, Entonces, eso ha sido muy bueno qué a nivel bonito. académico, como y también a los colegas académicos darles a conocer, oigan, hay todo este mundo, hay toda esta cara de la cultura que hemos hecho como que no existe, pero ahí está y tiene que ser estudiada, ¿no? Ujú. Entonces, yo Mining pues lo conocía desde la licenciatura, El Golem, que siempre me gustó mucho como novela fantástica. La verdad es que yo lo leía como literatura, o sea, Borges, Sí, Jorge Luis Borges lo había antologado en la biblioteca de Babel. Eh, yo lo leía, pues quién sabe cómo lo leía, como una novela fantástica. La verdad claro. no entendía todos los niveles y lo que me estoy dando cuenta es que tenemos que reescribir, reinterpretar, reentender toda un área de la literatura que es literatura esotérica y que no se entiende solo como con lo fantástico. Muy Entonces eso bien. también me ha dejado como necesitamos hacer teoría sobre la literatura de corte esotérico porque tiene sus propios motivos, sus propios funcionamiento. Entonces eso, o sea, como que me ha dejado muchísima curiosidad intelectual, muchísimas ganas de seguir investigando y me ha dado una línea de investigación en mi carrera académica. O sea, ¿qué te digo? A mí me abrió puertas y puertas, ¿no? Muy bien. Contacto con colegas eh, en otros países que también están investigando, o sea, hemos estado formando una comunidad y eso ha sido muy, muy bonito. Y pues el simple hecho de descubrir todo esto, ¿no? Todo este mundo que es una dimensión de la cultura ¿Te que está ahí gustaría, esperándonos.
¿Te gustaría vivir lo que vivió Gustav Meyrink? Es decir, ¿no te gustaría, además de estudiarlo, o una vez que lo estudies, vivir todo lo que él vivió? Pasar por donde él pasó. No sé, Tener, porque, bueno, o sea, él también pasó por cosas muy duras, ¿no? sí, Que lo empujaron, que lo llevaron, o sea, yo no sé si querría estar en la cárcel o estar cerca del suicidio, ¿no? Como esas como experiencias límite que en el discurso esotérico a veces son necesarias, ¿no? claro. Como experiencias límite. No sé si, no sé si me gustaría poner, o sea, no sé si me gustaría pasar por el Nigredo. El Nigredo da mucho miedo, ¿no? Sí, O da sea, mucho esa miedo, sí. muerte, esa disolución, una muerte simbólica de lo que uno entiende por uno mismo, ¿no? Sí, Entonces yo creo que a nivel así como por fuera, decir, ay, por supuesto que sí, ¿no? Está padrísima la alquimia, pero ya viéndola de cerca, son como procesos muy duros, ¿no? supongo que también es algo a lo que se llega de manera natural. Eres muy joven y en tu vida vas a pasar por momentos muy felices y momentos muy tristes. Y Así probablemente es. todo este estudio que has hecho sobre la alquimia, sobre Gustav Meyrink, te va a ayudar en esos momentos tristes a ser capaz de intentar mirar más allá de ellos y en esos momentos felices, pues quizás sacarles su quinta esencia, ¿verdad? Y la quinta esencia sale más de los momentos tristes, o sea, es que la purificación se da en el sufrimiento, Sí, sobre todo. O sea, es más fácil que uno la saque del sufrimiento en general, ¿no? Físico, espiritual, que de la felicidad. ya, ya, Entonces, sí, o sea, por supuesto que a uno le relativiza el mundo, ¿no? Relativizar incluso la actividad intelectual, que pues uno si es estudiante de doctorado o es académico, ya se doctoró, esa es tu vida, eso es como ya, un ya. poco donde estás. Y también creo que es bueno Muy bien. relativizar todo eso. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. La verdad ha sido un placer para mí. He aprendido muchísimo contigo Ay, y ¿de qué? Muchas gracias que sí, a sí, sí. ustedes. Y no son las típicas palabras que se dicen al final de la entrevista para quedar bien. No, de verdad, he aprendido muchísimo contigo. Y te agradezco, te deseo mucha suerte en tu trabajo. Y bueno, un abrazo muy grande desde Galicia. Ay, un abrazo desde México y muchas gracias por haberme invitado. Un Muy gusto estar bien. con ustedes. Un abrazo. Chao. Hasta luego.